Bueno, hermanos, buenos días. Buenos días. Llegó la última ocasión de compartir con ustedes la palabra en esta semana y pedimos a Dios que nos ayude en este último de los temas que vamos a tener por este momento. Nosotros hemos estado estudiando durante toda la semana acerca del santuario. Hemos dedicado tiempo a este estudio. Hoy es un día que se va a tener aquí en la iglesia el rito de la comunión. Es interesante que precisamente cuando llegó el momento en que iba a terminarse todo el periodo de tiempo que Dios dedicó a las enseñanzas, la obra que se hacía en el santuario y después en el templo, que es también el santuario, llegaba a su fin. Porque todo lo que se hacía en el santuario y lo que se hacía en el templo era algo que estaba hablando del Mesías que iba a venir, del Salvador. Todo era algo que señalaba a Cristo. Y ya Cristo había venido, había estado cerca de 3 años y medio en su ministerio en este mundo. Estaba Jesús formando la iglesia que comenzaba, la iglesia cristiana. Estaba preparando a los líderes de la iglesia. Y cuando llegó la ocasión de la última Pascua, porque la Pascua era una fiesta que tenían los israelitas que Dios les ordenó cuando ellos salieron de Egipto. Esa Pascua también hablaba del Cordero Pascual, o sea, el Cordero que moría. Y también ese Cordero representaba a Cristo. Así que llegó el momento en que se iba a celebrar esta última Pascua. Jesús en la tierra participó de varias Pascuas, pero esta era la última. Y había en ese momento sentimientos encontrados dentro de los israelitas. Debemos recordar también que los apóstoles eran israelitas. Jesús, por la parte humana, era israelita. Tenemos que tener esto presente. Así que llegó el momento de la última Pascua y del inicio de un nuevo rito que no se había practicado nunca antes. Así que el momento era terminar con la Pascua, con los símbolos y los servicios del santuario y comenzar una nueva etapa. Si usted quiere leer en la Biblia acerca de esta Pascua y de este rito de comunión que comenzaba, usted puede encontrar en la Biblia, en el libro de Lucas, el capítulo 22. En Mateo, el capítulo 26. Y en Marcos, el capítulo 14. Le doy los capítulos, usted después puede ir allí y encontrar que se habla acerca de esto. Cuando se presenta en uno de los evangelios
a elegir el lugar donde se iba a celebrar la Pascua y donde se iba a establecer por primera vez el rito de la comunión, Jesús le dijo a sus discípulos, o a algunos de sus discípulos, que fueran a ese lugar. Los discípulos no sabían cuál era ese lugar. Había una persona que la Biblia no menciona su nombre, pero sí menciona que esa persona tenía un lugar, un aposento alto, o sea, una habitación en un segundo piso que iba a prestarlo para que se hiciera esa actividad allí. Para encontrar el lugar, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: vayan a la calle del pueblo, de la ciudad de Jerusalén, y van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Por qué podía distinguirse bien ese hombre? Porque en ese tiempo las que llevaban el agua en los cántaros eran las mujeres. Ningún hombre cargaba agua, eran las mujeres. En esta ocasión fue un hombre quien llevaba el cántaro con el agua. Eso llamaba la atención. Los discípulos salieron, vieron a ese hombre, lo siguieron. El hombre llevaba el cántaro de agua para el dueño de la casa, y entonces ellos hablaron con el dueño y le dijeron que el maestro, o sea, Cristo, estaba por ver el lugar donde se iba a tener la Pascua, donde se iba a tener la Santa Cena, para prepararlo para esa actividad. Así que ellos fueron y prepararon. Para ubicar el momento exacto de esto que yo les estoy diciendo y que se les quede grabado en la mente y no se les olvide, yo voy a hacerles una pregunta a los que sepan. ¿Qué día de la semana fue el día en que Cristo lo crucificaron? ¿Qué día de la semana crucificaron a Cristo? Fue el viernes. También esta pregunta la hice como otro propósito. Hay algunas personas que sacan otras cuentas y dicen que Cristo fue crucificado un miércoles, pero no es cierto. La Biblia enseña claramente que Cristo fue crucificado un viernes. Por lo tanto, como que Jesús se reunió con sus discípulos para la Pascua y para el inicio del nuevo rito, fue el día antes, por la tarde. Significa que se terminó la última Pascua de acuerdo con lo que Dios tenía establecido, y se establece el primer rito de comunión el jueves por la tarde al anochecer. Ese jueves por la tarde al anochecer había una expectativa entre los discípulos, y también había una expectativa entre los dirigentes judíos. Los dirigentes judíos y todo el pueblo estaban atentos a qué iba a pasar con Jesús. Si vendría la Pascua, si estaría, qué iba a pasar con Jesús. Pero en los discípulos de Jesús había otra expectativa. Ellos pensaban que Jesús iba a ser rey de Jerusalén, rey de Israel, porque en su pensamiento, el Mesías que iba a venir es el Mesías
triunfante. Porque la Biblia presenta dos aspectos del Mesías. Uno es el Mesías sufriente, el que venía a morir para salvar a la humanidad, y el otro es el mismo Mesías, pero ya triunfante, después que se consumaban las cosas. Los judíos no aceptaron a Cristo porque ellos pusieron su atención solo en el Mesías triunfante, pero pusieron de lado el Mesías sufriente. Ellos no entendían eso de que iba a venir un Mesías a morir, a dar su vida para salvar a la humanidad. Y eso los confundió y les hizo no aceptar a Jesús, además de otras razones. Pero lo importante es que en el cerebro de los discípulos, ese día que se iba a celebrar la Pascua, esos discípulos pensaban que ahí, en esa ocasión, Jesús se iba a declarar como el rey de los judíos. Y estaban dispuestos a seguirlo como rey de los judíos. Sucede a veces que nosotros, los seres humanos, confundimos las cosas que Dios enseña y quiere, porque a veces miramos las cosas a través del cristal que nos es más grato, el color del cristal que nos es más grato. Pero es bueno que nosotros sepamos que cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, nunca debemos estudiarla con una idea preconcebida. Significa que las cosas son así porque yo las creo. No debemos estudiar la Biblia buscando textos que apoyen lo que nosotros queremos, porque eso lo hace cualquier religión, lo hace cualquier persona. Tenemos que buscar la Biblia con oración, buscando la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Para obedecer lo que Dios dice a través de su palabra, que es distinto a buscar qué dice la Biblia para que apoye lo que yo creo. Porque todos los seres humanos podemos creer cosas correctas, pero en algún momento también podemos equivocarnos. La única manera de no equivocarnos es seguir lo que la palabra de Dios dice, no hacer que la Biblia diga lo que yo creo, sino creer lo que la Biblia dice. Y así debemos estudiar la palabra. Pues los discípulos tenían una expectativa que para ellos era gloriosa. Al otro día, su rey, Jesús, iba a ser rey de todos los judíos. Pero otra era la realidad. Al otro día, en vez de ver a Jesús coronado con corona de rey, lo vieron coronado con una corona de espinas. En vez de ir directo al palacio donde iba a gobernar, lo vieron cargando una cruz para ser crucificado en un lugar. En vez de verlo agasajado y aplaudido por la humanidad, lo vieron burlado, lo vieron abusado, vieron que era otra la condición de Jesús y por eso su fe iba a debilitarse y se debilitaba. Cuando Jesús comienza a hablarle, Él les habla con las palabras que están en el capítulo 14 de Juan. En los versículos del 1 al 3, Jesús le dice: creen en Dios, crean también en mí. Jesús le estaba haciendo un llamado porque lo que ellos iban a ver al otro día era contrario a lo que ellos esperaban. Y por eso le dice: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y les aseguro, en la casa de mi Padre hay muchas
hay lugar para todos, pero yo voy. O sea, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, yo me voy. Y voy a preparar lugar para ustedes. O sea, no voy a depender de lo que ya está en la casa de mi Padre. Voy a preparar un lugar especial para ustedes. ¿Cómo me gustaría en este momento tener tiempo para otro tema? Para hablarles cuál era ese lugar que Jesús iba a preparar para ellos. Los discípulos se quedaron así. ¿Qué iba a pasar? Ellos no entendieron. En ese momento no entendieron. Pero ahora vamos a entrar, después de enmarcar la situación que había, vamos a entrar a la última Pascua y al establecimiento del primer rito de comunión. Dice el versículo que ya se leyó, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, o sea, Jesús sabía que había llegado la hora de su crucifixión y por fe de su resurrección, había llegado el fin de la hora de su obra en esta tierra. Él iba a pasar entonces, iba a volver al Padre, iba a volver a la gloria, al paraíso de Dios, de donde había venido. Y dice el texto, habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó. En esta versión mía dice, los amó hasta lo sumo. Así que Jesús siempre ha amado, pero en aquel momento sus discípulos los amó hasta lo sumo. ¿Qué cosa es amar hasta lo sumo? Y aquí quiero hablarles del primer aspecto al que quiero referirme en esta ocasión especial de la última Pascua y del establecimiento del rito de la comunión. Es el valor que Dios le da al ser humano. Cada ser humano es muy valioso a la vista de Dios. Dios no rechaza, no ultraja, no maltrata a ningún ser humano, porque inclusive acuérdense ustedes que cuando estaba en la cruz y lo estaban clavando, estaba pidiéndole a Dios en favor de que lo estaban clavando. Cuando decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Pero antes de este momento triste, Jesús tuvo que enfrentar una cosa. Uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Jesús lo sabía. Lo iba a entregar, lo iba a vender por dinero. Jesús lo sabía. Y Jesús mencionó allí, ustedes están todos conmigo y uno de ustedes es diablo. Jesús dijo, ustedes están conmigo, uno de ustedes me va a entregar, o sea, me va a traicionar. Los 12 apóstoles no sabían quién iba a entregar a Jesús. Jesús solamente dijo, uno de ustedes. Ellos lo iban a saber después, pero como que Jesús se lo dijo antes, cuando llegó el momento que lo traicionaron, entonces ellos se dieron cuenta que Jesús en realidad es Dios que sabe todas las cosas. Y les digo a ustedes una cosa, hermano. En la vida hay momentos en que uno puede lamentarse de una situación que tiene. En la vida suceden cosas, tragos difíciles de pasar. Pero sepamos que Dios siempre sabe el futuro. Nosotros no sabemos más allá de lo que está a la punta de nuestra nariz. Pero Dios sabe qué va a pasar en el futuro. Nunca nos quejemos de Dios, porque Él sabe que por donde nos lleva es el mejor camino. Porque Él sabe qué va a pasar mañana. Amén. Y sabe cómo te va a cuidar. Pero también Dios tiene cuidado
de no herir el sentimiento de ninguna persona, de no cerrarle a ninguna persona las oportunidades que necesite en el aspecto que sea. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar y todos nosotros hoy sabemos quién traicionó a Jesús. ¿Cómo se llamaba? Judas. ¿Conocen ustedes a alguien que le haya puesto a un hijo Judas? Yo he andado por muchas partes y nunca he encontrado que nadie le haya puesto un hijo Judas. Sin embargo, usted lee en la Biblia y va a encontrar que hubo otros Judas que eran dignos de imitación. Y por ello se le podía poner el nombre de Judas a una persona. Pero el mal se distingue más que el bien. Las cosas malas llaman más la atención que las cosas buenas. Y cuando se habla del nombre de Judas, lo que viene a la cabeza es el traidor. Y nadie lo pone, aunque hubo otros Judas. Es más, casi que el mismo nombre, una de las tribus de Israel, es Judá. Y son los judíos. Y Cristo era judío. Pero son las cosas que nos demos cuenta cómo el mal está. Cuando Jesús anunció que lo iban a traicionar, los discípulos le preguntaron. Pero como Jesús habló y ellos no sabían, cada uno comenzó a dudar de sí mismo. Y le decía, maestro, ¿seré yo? Y el otro, maestro, ¿seré yo? Y todos preguntaron. Hasta que Judas le dijo a Jesús, ¿acaso seré yo? Y Jesús le dijo, si tú eres, o sea, tú lo has dicho. Pero lo dijo de una manera que los discípulos no lo entendieron. Pero Judas entendió. Llegó un momento, Jesús dijo, es el que moja el pan conmigo, como ustedes. Ellos mojaban el pan con Jesús también. Cuando llegaba el momento de la decisión, porque Judas ya estaba para tomar su decisión final de entregar a Jesús o de no entregarlo, o sea, de seguir el mal o arrepentirse y seguir el bien, Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y aquí hay otra lección, hermanos. Dios no quiere que nosotros nos mantengamos en la incertidumbre mucho tiempo. Dios no quiere que nosotros nos mantengamos en una situación como el que está en la cuerda floja mucho tiempo. En la vida hay que hacer decisiones, en la vida hay que hacer cosas. Y llegan los momentos en que uno tiene que decidir seguir a Dios o no seguirle. Judas decidió entregar a Jesús. Y yo no estoy hablando, yo no los conozco a ustedes, no estoy hablando de decisión que ustedes tengan que tomar, a lo mejor sí tienen que tomar decisiones. Pedí oración por un hijo que tiene que tomar decisiones. En la vida hay que tomar decisiones. Lo que uno va a hacer en la mano de Dios, con la ayuda de Dios, hacerlo. Pero si la decisión es seguir a Dios, esa hay que hacerla y mantenerse, porque es el único camino de la salvación. Pero lo que quiero enseñar es lo siguiente. Usted va a encontrar en el relato bíblico que todo aquello pasó y los discípulos no supieron quién iba a entregar a Jesús. Aunque lo hizo Jesús de tal manera que Judas sí entendió que Jesús lo había descubierto. ¿Por qué Jesús cuidó a Judas hasta última hora? Para que no tuviera ninguna queja, ningún motivo de echarle culpa a Jesús de su decisión. Hasta ese punto, porque yo digo hasta lo sumo amó a Judas, que hasta el último momento lo estuvo cuidando. En nuestro trato con los demás, porque nosotros somos seguidores de Jesús y en la tierra representamos a Jesús. En nuestro trato con los demás, tengamos cuidado de no herir a nuestros semejantes. Yo he conocido personas en la vida que dicen que son muy francos,
Y he oído algunas expresiones como esta. No sé si ustedes la han oído, yo la he oído. He oído expresiones como esta: yo no tengo pelos en la lengua. Yo digo las cosas en una forma clara para esconder que usted no tiene cuidado de su semejante. Porque para decir la verdad no hay que decirle en una forma que ofenda o que haga daño. Porque Jesús nos enseña a cuidar al ser humano, a cuidar a nuestro semejante, y eso debemos hacerlo los unos por los otros. Y mucho más, hablar de nuestros semejantes a su espalda. Dios quiere que nos cuidemos. Es la primera lección que se enseña en esa última Pascua y en ese establecimiento del rito de humildad. Estoy consciente que el tiempo pasa y que debo enseñar otras cosas, así que vamos a otras cosas. Era costumbre en aquel tiempo que un esclavo viniera y lavara los pies de los que iban a celebrar la Pascua. Jesús no llevó ningún esclavo, porque la Biblia no enseña por ningún lado que Jesús tuvo esclavos, porque Él vino a liberar a los hombres. Y estaba allí y había que lavarse los pies, porque en el ritual había que lavarse los pies. Y cada uno esperó y a ver quién limpia los pies. Y yo me imagino que pensarían ellos: si yo limpio los pies, entonces no voy a ser primero, porque ellos querían, cada uno de ellos quería ser primero. Si limpio los pies, ya yo me echo por un lado, no voy a ser el primero. Y esperó, y de pronto Jesús se levanta, se ciñe una toalla, agarró una palangana o lebrillo, nombre que se le dé a esa vasija con agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hubo uno que se avergonzó, dijo: Señor, a mí. No, tú a mí no me lavas los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en tu reino. Entonces le dijo: Señor, no, los pies no, bañame entero. Jesús dijo: no, ustedes están limpios, solo los pies. Porque ese rito de lavamiento de los pies se iban a constituir en dos cosas. Uno, enseñar la humildad. Porque los pies se le lava a una persona. Si usted es orgulloso, tiene que ser muy hipócrita si le lava los pies a una persona. Y los hipócritas no entrarán en el reino de los cielos, pero los orgullosos tampoco. Pues se llama el rito de la humildad. Ese rito enseña que cuando llegan los momentos de la comunión, si uno tenía que arreglar una cuenta con alguien, antes la arregló. Se puso en paz con su semejante, se puso en paz con su hermano, para ponerse en paz con Dios. Y Jesús, cuando terminó, dijo: ustedes me dicen maestro y dicen la verdad porque yo lo soy, pero les he dado un ejemplo: como yo hice, hagan ustedes también con ustedes mismos. Y desde ese entonces la iglesia de Dios tiene la costumbre del rito de humildad, del lavamiento de los pies. Desde luego, hay ocasiones en que una persona no puede lavarse los pies y participa del rito de la comunión. Uno, si le faltan los pies; otro, si tiene los pies enfermos. Según hay situaciones, pero estando la persona en condición, lo correcto es lavarse los pies. Usted tiene algo que le impide, tiene hongo, tiene alguna situación, no me los lavo, se los lavo a otro. O no participo porque tengo una situación. O no puedo ni lavar mis pies, ni lavar los pies del otro. Hay situaciones en la vida, pero la enseñanza no es problema de pie. La enseñanza es problema de cerebro, de humildad, de consagración, de estimar a nuestro semejante, como Dios dice en Filipenses. En la lección se dijo también que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa lección se aprende en el rito de humildad. Yendo ya a los emblemas, nosotros estudiamos lo que significaban los muebles del santuario hasta donde pudimos llegar.
Aquí tenemos ahora una mesa. Y yo mientras que estaba sentado allá, pensaba, qué lástima que tenga el mantel puesto. Para ir a lo que está dentro y enseñárselo ahí, ¿no? Pero ahí adentro lo que hay es unas vasijas que tienen un pan sin levadura, o sea, un tipo de galletica, y tienen unas copitas con vino. Eso que está ahí, y que fue lo que se estableció ese rito de comunión que le llamamos Santa Cena, eso que está ahí es un símbolo. Es el rito que Dios le dio a la iglesia cristiana que debía celebrarse hasta que Cristo viniera. No dice cuántas veces. La iglesia determina cuántas veces lo hace. Como en la iglesia primitiva, cuando comenzó el cristianismo, lo hacían todos los días que se reunían. Ese rito significa lo siguiente: el pan es un símbolo del cuerpo de Jesús y la sangre es un símbolo, dije ya, el vino es un símbolo de la sangre de Jesús. El cuerpo de Jesús fue maltratado, el cuerpo humano de Jesús fue maltratado, cargó una cruz. Y cuando dice que Jesús llevó el oprobio por nosotros, quiero señalar lo siguiente, para que entendamos hasta dónde llegó Jesús. Miren, yo tengo puesta aquí mi ropa. Ustedes saben qué pasaría conmigo si a mí toda la ropa se me cayera y yo me quedara desnudo delante de ustedes. Lo primero que hacía era esconderme aquí debajo. Eso es lo primero que hacía. ¿Quién de ustedes se sentiría cómodo estando desnudo a la vista de los demás? Cuando Jesús lo llevan a la cruz, sí, en los cuadros de ahora lo pintan con una cosa puesta, pero Jesús sufrió lo propio. Los romanos crucificaban a la gente desnuda y Jesús sufrió lo propio por nuestra salvación. La forma en que muere en la cruz. El pan y el vino nos hacen recordar que Dios se hizo un hombre y vino a la tierra y dio su vida sufriendo para salvarnos. Pero Jesús sufrió tanto no por el dolor físico, sí sufrió físicamente, pasó hambre, pasó sed, porque en la cruz dijo, tengo sed, pasó maltrato. El pan y el vino señalan eso. Cuando uno participa del pan y el vino, lo que está diciendo es lo siguiente: yo estoy dando testimonio que acepto a Jesús como mi Salvador. Ese que murió en la cruz es mi Dios, yo soy su hijo. Y entonces participar del pan y del vino es un privilegio, porque es un testimonio que estamos dando que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Por eso la Iglesia Adventista no prohíbe a las personas participar de la Santa Cena, porque es decisión de cada persona si lo hace o no lo hace, y la Iglesia no cierra a las personas. Desde luego, un niño que no sabe nada, ¿qué va a hacer? Cuando comprenda, lo puede hacer. Una persona que no está en sus cabales, ¿qué va a hacer? No tiene razonamiento. Pero cualquier persona que tiene razonamiento puede conocer a Dios, aceptarlo en cualquier momento. Y para que tengamos ustedes una idea de esto que les digo, que una persona puede aceptar a Jesús en cualquier momento. Ustedes saben que va a venir un día en que usted va a tener un vaso de agua en la mano para tomar, y ese vaso de agua se le va a convertir en un vaso de sangre. ¿Ustedes saben que va a venir un día así? ¿Sí? ¿Dónde está eso? ¿Una plaga? Porque la Biblia habla de plagas, que el agua se va a convertir en sangre, pero no es vaso de agua, es el agua del mar, el agua de los lugares. El caso es que hay un hombre, que hay una conferencia
conferencia en la iglesia y él sale a invitar a la gente que vengan a la conferencia y toca la puerta de una casa. El hombre que vivía en esa casa se llamaba Sinforiano Baullosa. No conocía nada de Dios. El que vino le dijo, ¿me puede dar un poco de agua? Fue Sinforiano, le buscó el agua y se la dio. Entonces la persona, que no sé si era hombre o mujer, agarró el vaso y le dijo esto que yo le dije a ustedes. ¿Ustedes saben que va a venir un día así? Dice, no, ¿y eso cómo es? Dice la persona que lo invita, mire, yo no sé cómo va a ser. Yo sé que va a ser. Pero en la iglesia hay un hombre que está teniendo reuniones y él va a explicar todo eso. Si usted quiere, vaya y lo oye y usted va a saber cómo es. Por esa curiosidad, Sinforiano Baullosa fue a escuchar cómo iba a hacer eso del vaso de agua convertido en sangre. Ese día entró a la iglesia y jamás salió. Su familia siguió a Dios. ¿Cuánto es el momento que una persona decide seguir a Dios? La persona lo sabe, pero nosotros no. Lo sabe Dios también, que es cuando un corazón se toca y decide la persona seguir a Dios. Así que por eso nosotros no prohibimos a nadie que participe ni del rito de humildad ni del rito de la comunión, o sea, la Santa Cena. Hay más simbolismo, pero yo voy a terminar con otra enseñanza, otro simbolismo que Jesús enseñó. Jesús le dijo a sus discípulos, no voy a participar con ustedes de otra ocasión igual, no voy a tomar el vino, no voy a participar de esto con ustedes hasta aquel día en que lo hagan en el reino de Dios. Luego, esta Santa Cena, este rito de humildad es un recordativo que el mal no va a estar en el mundo por la eternidad. El mal no va a estar en la tierra para siempre. Un día Dios triunfará, Cristo vendrá y el pecado se acabará. Y Cristo cuando venga va a recoger a sus hijos. En 1 Corintios 15 usted puede leer, del versículo 51 en adelante, usted puede leer que cuando Cristo venga, en ese momento en que Cristo venga, todos los hijos de Dios que murieron, desde el primero que murió, que fue Abel, hasta el último, Dios lo va a levantar. Así como Cristo resucitó y tiene el poder sobre la muerte, Dios va a levantar a todos sus hijos y Dios va a recoger a su iglesia. Esos que van a salir de la tumba van a salir transformados, no viejos, no enfermos, no con problemas físicos, son transformados en una juventud eterna. Dios viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Eso significa cosas espirituales, pero también significa que los que tenemos manchas y arrugas somos los viejos. Y los viejos terminan cuando Cristo venga, porque todos nos volvemos jóvenes. Amén. Los vivos van a ser transformados y entonces van con Cristo al cielo. Amén. Este rito nos enseña la venida de Cristo y nos enseña el reino de los cielos. Amén. En el reino de los cielos Jesús dijo que iba a participar otra vez de este rito. Pero en el reino de los cielos, ¿cómo participaremos? Eso está escrito. Yo me he puesto a veces a pensar, y sé que va a ser así porque está revelado, pero ¿cómo va a ser en realidad? Mire, todos los redimidos que seremos millones, todos los redimidos que seremos millones, estaremos sentados en una mesa kilométrica. Estaremos sentados unos a un lado y otros al otro lado. Todos los redimidos. Y aunque sea así tan lejos, todos nos vamos a reconocer. Porque nuestra vista, igual que nuestros sentidos, por el pecado se han deteriorado. Pero cuando estemos en la perfección con que Dios creó al hombre, nos podremos ver. Y aunque
aunque seamos viejos y nos volvamos jóvenes, nos vamos a reconocer y allí vamos a estar y vamos a tener un privilegio grande, porque cuando Dios creó este mundo, todo lo que creó fue para el hombre. En esa mesa ya no va a haber pan y vino que recuerden el sufrimiento de Cristo. En esa mesa lo que se va a celebrar es el regocijo de la victoria del bien y la entrada en un mundo de paz y felicidad para siempre. Y en esa mesa estarán los frutos de la tierra nueva. Y tendremos un privilegio que el que nos va a servir es Cristo. Amén, Jesús. ¿Qué significa eso? Cuando yo esté sentado ahí y mire y sea mi Salvador, ¿qué significa? Tendremos ese privilegio. Solo necesitamos decidir por Cristo, aceptarlo como Salvador. Amén. Y seguir. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Amén. Y seamos pueblo de Dios y seamos fieles. Con Él vamos a estar para siempre en su reino. Dios nos bendiga. Amén. Amén.